El multimillonario CEO Alexander Hayes visitó la tumba de su padre esperando soledad, pero cuando llegó, encontró a un niño pequeño arrodillado junto a la lápida hablando tranquilamente con el hombre enterrado debajo. En el momento en que Alexander escuchó las palabras del niño, su mundo entero se hizo añicos. El cielo era de un profundo tono gris. Un viento suave susurraba a través del viejo cementerio cuando Alexander Hayes salió de su elegante auto negro. Se ajustó el puño de su traje a medida, exhalando mientras caminaba por el camino familiar, fila tras fila de tumbas frías y olvidadas, pero la de su padre, esa nunca fue olvidada. Habían pasado 15 años desde que Charles Hayes murió dejando atrás un imperio corporativo y un hijo que nunca fue suficiente para él. Alexander no estaba allí para llorar, no hacía duelo, pero sí asumía la responsabilidad y visitar la tumba de su padre una vez al año era responsabilidad. Sus zapatos lustrados crujieron contra la grava cuando se acercó a la lápida, pero luego se detuvo. Su cuerpo se puso rígido. ¿Había alguien más? Un niño pequeño de no más de 6 años se arrodilló junto a la tumba. Sus pequeñas manos agarraban un ramo de flores silvestres, no las costosas rosas perfectamente arregladas. Alexander siempre traía y hablaba suavemente como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. El pulso de Alexander latía con fuerza. ¿Quién era este niño y por qué le hablaba a la tumba de su padre como si lo conociera antes de poder decir una palabra? El niño sollozó y susurró las palabras que hicieron que todo el cuerpo de Alexander se congelara. Te extraño, abuelo. La respiración de Alexander se contuvo. Abuelo. Su padre no tenía otra familia, ni hermanos, ni hijos secretos, nadie. Entonces, ¿quién era este niño y por qué? ¿Por qué simplemente llamó abuelo al padre de Alexander? La mente de Alexander daba vueltas. Te extraño, abuelo. Las palabras del niño lo golpearon como un tren de carga. No era solo un niño vagando por el cementerio. Estaba allí por una razón, pero ¿cómo podía ser esto posible? El padre de Alexander, Charles Hayes, había sido un hombre de negocios despiadado, frío, calculador e implacable. Nunca habló de la familia, nunca mostró amor, nunca tuvo otros hijos. Entonces, ¿quién era este niño y, lo que es más importante, por qué pensaba que Charles Hayes era su abuelo? Alexander tragó saliva con dificultad y dio un paso lento hacia adelante. El niño debió haberlo escuchado porque levantó la vista y cuando lo hizo, la respiración de Alexander se quedó atrapada. Su garganta el chico tenía llamativos ojos grises, los mismos ojos que Charles Hayes, tenía los mismos ojos Alexander, tenía el estómago retorcido. Esto no era un error, esto no era una coincidencia, este chico era una neblina. El niño parpadeó hacia él. ¿Quién eres tú? Alexander sentía la garganta apretada. Debería preguntarte eso, dijo su voz más baja de lo que pretendía. El chico vaciló agarrando el ramo de flores silvestres más cerca de su pecho. Mi nombre es Oliver, dijo suavemente, y esta es la tumba de mi abuelo. El pulso de Alexander latía con fuerza. Oliver, el nombre se sentía extraño y familiar a la vez. Estás equivocado. Alexander dijo antes de que pudiera detenerse Charles. Ay, solo tuvo un hijo. Yo. Oliver frunció el ceño, sus pequeñas cejas juntas. Eso no es ¿verdad? Susurró la mandíbula de Alexander. Se tensó. Si lo es. Oliver negó con la cabeza. Mi mamá me lo contó todo sobre el abuelo Charles. El pecho de Alexander se apretó. Mami respiró lentamente. Esto se estaba volviendo más extraño a cada segundo. ¿Y dónde está tu madre ahora? Alexander preguntó con cuidado. Oliver vaciló, se mordió el labio, luego con una voz tan pequeña que casi rompe algo dentro de Alexander, susurró. Ella dijo que volvería, pero nunca lo hizo. El corazón de Alexander se detuvo, sus manos se cerraron en puños. ¿Quién era este chico y por qué tenía un presentimiento de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande? Alexander miró al niño pequeño, su mente acelerada. Ella dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Algo dentro de él se tensó. Esto no era solo un malentendido, algo estaba muy mal. Se agachó nivelando su mirada con la de Oliver. ¿Dónde vives, niño? Oliver vaciló agarrando el ramo de flores silvestres en el refugio. Alexander tropezó con el refugio. El niño no tenía hogar. ¿Qué hay de tu padre? Y presionó. ¿Dónde está? La expresión de Oliver cambió, sus pequeñas manos se cerraron en puños. No tengo uno, dijo en voz baja. Un extraño silencio sofocante se instaló entre ellos. La garganta de Alexander se secó. Este chico con los ojos de Charles Hayes con rasgos que se parecían inquietantemente a los de su propio hijo. Las fotos de Odd no tenían padre ni madre y sin embargo había estado viniendo a esta tumba creyendo que Charles Hayes era su abuelo. ¿Quién te dijo que mi padre era tu abuelo? Alexander preguntó, su voz cuidadosamente controlada. Mi mami. Oliver dijo simplemente. El pulso de Alexander latía con fuerza. ¿Y cómo se llama? El chico vaciló de nuevo. Entonces, en un susurro, dijo Sophie. Todo el cuerpo de Alexander se bloqueó. El aire salió de sus pulmones. Sophie Carter. Un nombre que no había escuchado en años. Un nombre que había pasado años tratando de olvidar. Sus dedos se cerraron en puños. Sophie fue su primer amor, su único amor. La única mujer que alguna vez había superado sus muros. La única mujer con la que una vez había imaginado un futuro.
Y la misma mujer que se había desvanecido sin decir una palabra, desapareciendo de su vida de la noche a la mañana, hacía 7 años. La misma edad que este chico. Un horrible pensamiento imposible se deslizó en la mente de Alexander. No podía ser, no podía. Pero cuando miró a Elaine de nuevo, realmente lo miró. De repente lo vio. La forma de su mandíbula, la curva de su nariz, los penetrantes ojos de la familia Ay. Su propia sangre se congeló y, por primera vez en su vida, Alexander Hayes, multimillonario director ejecutivo, el hombre que lo controlaba todo, sintió como si le hubieran arrancado el suelo debajo de él porque solo había una explicación posible. Oliver no era solo un niño perdido, era el hijo de Alexander. El mundo de Alexander se inclinó. La comprensión lo golpeó como un tren. Oliver, este pequeño e inocente niño arrodillado ante la tumba de su padre. Era su hijo, su propia carne y sangre, y él nunca lo había sabido, nunca se lo habían dicho, nunca siquiera sospechó. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Oliver, que no tenía idea de que todo acababa de cambiar. Dijiste que el nombre de tu madre es Sophie. La voz de Alexander salió áspera apenas por encima de un susurro. Oliver asintió luciendo ligeramente confundido por la intensidad en la mirada de Alexander. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alexander apretando las manos en puños. Oliver dudó, y luego su pequeño hombro se desplomó. No lo sé, susurró. Ella dijo que volvería, pero él miró hacia otro lado, pateando la tierra. Ella nunca lo hizo. La mandíbula de Alexander se cerró. Hace 7 años Sophie había desaparecido de su vida, sin una palabra, sin llamada, sin mensaje, sin explicación, y ahora de pie. Frente a él había un recordatorio viviente del pasado, que ella le había robado su pecho. Se apretó dolorosamente. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo ocultarle a su hijo? Alexander respiró lentamente, obligándose a mantener la calma. ¿Cuánto tiempo has estado en el refugio?, preguntó cuidadosamente. Oliver frunció el ceño, contando con los dedos. Unas semanas, creo que unas semanas, lo que significaba que Sophie había estado con él antes de eso. Así que, ¿dónde demonios estaba ahora? ¿Lo había abandonado? El pensamiento envió una ola de ira aguda a través de Alexander. Siempre había creído que Sophie era diferente, que a pesar de todo, a pesar de que se había ido, seguía siendo una buena persona, pero ahora no estaba tan seguro. Lo miró de nuevo, realmente lo miró. El niño había estado sobreviviendo solo, sin hogar, sin familia, sin protección, y sin embargo, de alguna manera, había terminado aquí, en la tumba de Charles Hayes, todavía creyendo en un abuelo que nunca había conocido, todavía esperando una familia que nunca había sabido que existía. Algo dentro de Alexander se rompió. Este niño era suyo y no tenía a dónde ir. La idea de dejarlo aquí solo en ese refugio era insoportable. Oliver, dijo Alexander, su voz firme, ahora, ¿qué pasaría si te dijera que conozco a tu abuelo? Los ojos de Oliver se abrieron de par en par. ¿Lo hiciste? Alexander asintió. Lo hice, tragó saliva. ¿Y si te dijera que podría ayudarte a encontrar a tu madre? La expresión de Oliver cambió, la esperanza parpadeó en su oído. Ojos jóvenes, puedes, susurró. El pecho de Alexander se apretó. Sí, niño, dijo, puedo, pero en el fondo ya lo sabía. Encontrar a Sophie no solo le daría todas las respuestas, también le daría respuestas a él, respuestas que le había negado durante 7 años, y esta vez no la dejaría. Los ojos de Oliver se iluminaron ante las palabras de Alexander. Puedes encontrar a mi mamá. Había tanta esperanza en su voz que hizo que algo se apretara en el pecho de Alexander, porque por primera vez en su vida Alexander no estaba pensando en acuerdos corporativos, precios de acciones o su mundo cuidadosamente controlado. Estaba pensando en este chico, su hijo, y no estaba dispuesto a decepcionarlo. Alexander se levantó lentamente sacudiéndose el polvo del traje. Vamos, dijo extendiendo su mano. Vamos a sacarte de aquí. Oliver vaciló, sus pequeños dedos agarraron el ramo de flores silvestres, lo único que tenía para darle al abuelo que nunca conoció. Entonces, como si tomara una decisión, colocó cuidadosamente las flores en la base de la lápida. Adiós, abuelo, susurró Alexander, tragó saliva. Entonces, sin decir otra palabra, Oliver deslizó su pequeña mano en la suya, y así como así Alexander Hayes, multimillonario, CEO, un hombre que pensaba que lo tenía todo, salió del cementerio con la única cosa que nunca supo, que extrañaba a su hijo. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Oliver se sentó en el asiento del pasajero del auto de lujo de Alexander, sus pequeñas manos inquietas en su regazo. Entonces Alexander dijo, rompiendo el silencio, dijiste tu mamá debía regresar. ¿Recuerdas a dónde fue? Oliver asintió. Fue a buscar trabajo. Dijo que volvería pronto, pero él bajó la mirada. Ella nunca vino. La mandíbula de Alexander se tensó. Algo no estaba bien. Sophie no era perfecta, pero no era del tipo que abandona a su hijo. Si no hubiera regresado, algo debió haber sucedido, y Alexander tenía la intención de averiguar exactamente qué. Tomó su teléfono y marcó un número. Marcus, dijo cuando su asistente contestó. Señor, necesito que busque a alguien. Sophie Carter, averigüe dónde fue vista por última vez, con quién estaba y qué demonios le pasó. Hubo una pequeña pausa y luego entendió. Tendré la información en 1 hora. Alexander colgó y exhaló lentamente. Si Sophie estaba en problemas, la encontraría. Si lo había traicionado, la haría responder por ello. Pero de cualquier manera,
Oliver no iba a regresar a ese refugio, se estaba quedando con él. Oliver bostezó a su lado, su pequeña cabeza apoyada contra el asiento. Alexander lo miró, algo desconocido se agitaba dentro de él, su niño confiaba en él y por primera vez en su vida, Alexander Hayes sintió algo más poderoso que todo el dinero, todo el poder. Todo el éxito que había conocido, la responsabilidad, no importaba lo que pasara después, no iba a dejar ir a Oliver, ni ahora ni nunca.